Bienvenidas a Mujeres que Creen y Dejan Legado, un espacio donde las mujeres pueden crecer en su fe y liderazgo. Según Tito 2, del 1 al 5, hemos sido llamadas a vivir una vida de sabiduría, pureza y amor. En este podcast exploraremos la palabra de Dios libro por libro para descubrir cómo podemos vivir una vida que honre el nombre de Dios. Sean todas ustedes bienvenidas. Eclesiastés es un libro de la Biblia que puede provocar opiniones adversas. Hay personas que les parece oscuro y deprimente, pero ¿realmente es eso lo que intenta transmitir? Pensemos un poco en el libro de Eclesiastés. Miren cómo comienza y cómo concluye, con la afirmación de que la vida es vanidad, lo que significa que muchos de nuestros esfuerzos pueden ser o pareciera ser inútiles. En medio de esta realidad, el autor conocido como el Predicador analiza diferentes aspectos de la vida, buscando entender su propio punto de vista y el sentido de la existencia. Para comprender Eclesiastés es supremamente importante, esencial, tener en cuenta la perspectiva de su autor. En ocasiones he repetido esta frase, porque el autor es el que le da esa presentación al libro. Este libro nos invita a reflexionar sobre la vida desde una visión más amplia. ¿Sabe qué hace? Nos ofrece una crítica a la búsqueda de significado fuera de Dios y fuera de sus principios establecidos. A través de estas reflexiones, lo que hace el predicador es presentar lecciones que son relevantes para nosotros hoy en día. ¿Sabe por qué? Y especialmente en una cultura que, como lo vemos, nos lleva a valorar la riqueza y el placer por encima de todo. Quiero invitarles a leer Eclesiastés, porque cuando leemos Eclesiastés debemos abordarlo reconociendo que es una obra literaria, primero, espiritual, sagrada. Y cuando lo vemos desde la perspectiva espiritual, divina, cristiana, entonces vamos a considerarnos y a considerar que las escrituras son inspiradas por Dios y nos ofrecen sabiduría y guía en un mundo que constantemente está cambiando. Aquí el predicador busca enseñarnos con su experiencia y observaciones cómo vivir de una manera significativa en un contexto que podría parecer vacío y sin sentido. Eclesiastés se clasifica como literatura de sabiduría, al igual que el libro de Proverbios. Y estas dos obras nos proporcionan enseñanzas que, si se aplican, prometen bendiciones. Vamos a ver bendiciones y caminaremos bajo bendición. Sin embargo, no debemos interpretarlas solo como reglas que garantizan recompensa. Esto es muy importante y hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque es fundamental enmarcar estas enseñanzas dentro del contexto del pacto que Dios estableció con su pueblo. Me explico. El antiguo pacto fue dado con bendiciones muy claras por la obediencia y maldiciones por la desobediencia, como dice Deuteronomio 27:28. Dios claramente promete bendiciones increíbles por la obediencia y terribles maldiciones por la desobediencia. Cuando se lee bajo esta luz, la literatura de sabiduría pretende guiar a los miembros de la comunidad del pacto en el camino correcto para que se mantengan fieles a él. Sí, aquí en Eclesiastés se nos presenta y se nos orienta
de que Dios presenta bendición a todo aquel que cumpla sus preceptos y mandamientos. Proverbios, en el Antiguo Testamento, el autor distingue claramente dos caminos, entre los que una persona puede elegir: el camino de la sabiduría, que es el camino de Dios que conduce a la vida, como nos dice Proverbios 8 del 20 al 21, o el camino de la necedad que conduce a la destrucción, como dice Proverbios 7, 27. Entonces, estas perspectivas caracteriza la literatura de sabiduría. Esta literatura está destinada a guiar a la persona en el camino de la justicia, es decir, hacia Dios mismo. La literatura de sabiduría establece dos caminos: el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. La vida de obediencia es la vida de justicia que lleva a las bendiciones del pacto del Señor. Pero la vida de desobediencia es la vida de injusticia que conduce a las maldiciones del Señor. Aquí nos recuerda una y otra vez que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y al mismo tiempo enfatiza la sabiduría como un don divino, y solo se le da al pueblo de Dios para que pueda andar en sus caminos y para que mantenga su fidelidad al pacto. Como literatura de sabiduría, Eclesiastés se trata de la vida, sí, de toda la vida. Está escrito para exponer una cruda realidad. La vida apartada de Dios no tiene sentido, es vana. El autor de Eclesiastés usa una frase técnica para identificar la vida sin Dios y habla de esta manera: la vida bajo el sol. Acercarse a la vida bajo el sol es mantener una cosmovisión naturalista que niega que exista algo sobre el sol. En otras palabras, es negar que exista algo en los cielos, es negar que Dios exista. Y tal cosmovisión, por supuesto, es oscura y deprimente. Deja a la persona totalmente vacía. Y ese es el punto de Eclesiastés. Para exponer su punto de vista, el predicador presenta su caso al usar su propia vida como ejemplo. Como rey, tenía una gran riqueza, logró grandes cosas, se entregó a los mayores placeres, pero la vida sin Dios, o sea, bajo el sol, lo dejó totalmente vacío. No importa cuánto buscó el valor de la vida en estas actividades, se quedó vacío. Si miramos Eclesiastés para nuestros días, podemos ver que no importa cuántas riquezas acumulemos, aparte de Dios estaremos vacíos y anhelaremos encontrar el verdadero significado y propósito de nuestra existencia. A lo largo de Eclesiastés, el autor muestra la inutilidad de una cosmovisión naturalista y secular. Él claramente expone la vanidad de una vida sin Dios. No importa cuánta riqueza acumulemos, cuántos placeres disfrutemos, cuánto trabajo realicemos, cuán famosos nos volvamos, aparte de Dios estaremos vacíos y anhelaremos encontrar el verdadero significado y propósito de nuestra existencia. ¿De qué se trata Eclesiastés? Eclesiastés se trata de cómo se vive sin Dios, o sea, bajo el sol. Se trata de mostrarnos que todo el trabajo que hacemos en esta vida no tiene sentido, está vacío. Es una monotonía sin sentido que no agrega nada nuevo a este mundo. Se olvida rápidamente. Como lo dice
Eclesiastés capítulo 1 del 1 al 11. ¿Qué más nos dice Eclesiastés? Que bajo Dios, sin embargo, el trabajo que hacemos en esta vida es significativo y agradable. Capítulo 3 del 9 al 13. Cuando vivimos aparte de Dios, o sea, bajo el sol, buscar el significado de la vida a través de acumular sabiduría y conocimiento humano es como tratar de atrapar el viento. Capítulo 1 del 12 al 18. Buscar el significado en las experiencias y en el placer también es como atrapar o tratar de coger el viento. Capítulo 2, versículos del 1 al 11. Incluso, buscar el significado al vivir una vida plena es como tratar de atrapar el viento. Capítulo 2, del 12 al 17. Ni siquiera el éxito en nuestro trabajo llenará el vacío. Capítulo 2, del 18 al 23. Sin embargo, bajo Dios podemos disfrutar de la buena creación de Dios, la comida y la bebida, y podemos disfrutar de nuestro trabajo. Capítulo 2 del 24 al 25. Dios es soberano sobre toda la historia. Capítulo 3 del 1 al 8. Y sobre toda la creación. Lo vemos también en los versículos del 9 al 15 del capítulo 3. Dios es quien da sentido a su creación y la única respuesta apropiada a ello es temerle. Lo vemos en el versículo 14 de este mismo capítulo. Solo Dios produce la verdadera justicia. Versículos del 16 al 22 del capítulo 3. Mientras que en este mundo hay mucha maldad e injusticia. Capítulo 4 del 1 al 16. Pero tengan cuidado de cómo nos acercamos a Dios en adoración. Capítulo 5 del 1 al 7. La verdadera adoración se basa en un verdadero entendimiento de quién es Dios. Cómo ha revelado su naturaleza. Capítulo 5 del 1 al 7. Aparte de Dios, o sea, bajo el sol, el deseo de ser rico nunca será satisfecho y trae consigo muchas tentaciones y problemas. Eso lo vemos en el capítulo 5. Sin embargo, la satisfacción con lo que Dios ha provisto produce la paz y la alegría en esta vida. Versículos 18 al 20 de este mismo capítulo. Por lo tanto, le invito a seguir la sabiduría, porque allí encontrará la vida. En cambio, si sigue la necedad, encontrará la destrucción. Capítulo 7 del 1 al 29. En los últimos capítulos encontramos varias verdades proverbiales. Por ejemplo, vemos el mandato a obedecer a las autoridades. Es en vano perseguir la maldad. Es en vano tratar de discernir todo lo que Dios está haciendo. A pesar de todo el mal que podemos experimentar personalmente, podemos confiar en que nuestras vidas están en las manos de Dios y disfrutar de la vida que nos ha dado. La vida sin Dios es muy difícil, es vana. En cambio, debes temer a Dios y guardar todos sus mandamientos. Sí, hay un mensaje claro. Independientemente de cuántos logros acumulamos, sin una conexión con Dios, siempre habrá un anhelo insatisfecho. Sí, hoy el libro de Eclesiastés nos ofrece una perspectiva equilibrada entre el reconocimiento de la realidad dolorosa de la vida y la invitación a vivir con significado y gozo. Eclesiastés es más que un lamento sobre la futilidad de la vida,
Es una invitación a buscar un significado más profundo en nuestras vidas, a temer a Dios y a valorar las pequeñas cosas que nos brinda alegría y satisfacción. A medida que nos adentramos en sus enseñanzas, que podemos estar abiertos a reflexionar sobre nuestras propias búsquedas de significado y a encontrar en Dios la verdadera satisfacción que anhelamos, allí estará la sabiduría.